Bueno, volvimos, pastor. Volvimos. Y quedamos en que íbamos a comentar con la audiencia o le íbamos a presentar a este hombre que clamó, estaba en un momento muy especial de su vida, muy malo. Y él había escuchado hablar mucho de Jesús. Y él estaba esperando su oportunidad, como tal vez nuestra amada audiencia, ¿no? Sí, por supuesto. Estaba esperando una oportunidad. Bueno, él esperó esa oportunidad y esa oportunidad fue cuando Jesús pasó por ese camino donde él estaba mendigando. Y mucha gente se pregunta, ¿será cierto que Jesús sana todavía hoy? Yo quiero decirle que sí. El Dios de la Biblia, el Cristo, que hace 2000 años atrás sanó a tantos, es el mismo Cristo de hoy. Yo puedo dar tremendos testimonios de cuántos milagros el Señor ha hecho en aquellos que clamaron y confiaron en Él. Y aquí tenemos el relato bíblico de un personaje llamado Bartimeo, ¿no? Que estaba en el camino siempre mendigando, ¿no? Ahí era su lugarcito, su trabajo, ¿no? Su trabajo era sentarse allí y mendigar. Por cuanto era ciego, no podía de otra manera, en cierta manera, sustentarse, sino era a través de la mendicidad. Sí, a través de pedir, ¿no? Una limosna a aquellos que pasaban por aquel camino. Y dice la palabra de Dios que oyendo que era Jesús quien pasaba por allí, comenzó a dar voces, a dar gritos, a clamar diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamando mucho más, decía: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamando al ciego, le dijeron: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, arrojando su capa, vino corriendo a Jesús, y le respondió Jesús, diciéndole: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego Bartimeo respondió: que recobre la vista. Y entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. En esta tarde yo quiero recalcar algunas cositas que son sumamente importantes aquí, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que dice que cuando Bartimeo oyó que era Jesús quien pasaba por allí, ¿no? Inmediatamente comenzó a clamar al Señor. Comenzó a alzar su voz y a gritar: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. No esperó a mañana, no esperó que el Señor pasara de largo y después, ¿no, verdad?, un par de horas comenzar a clamar, sino que inmediatamente, sin pérdida de tiempo, comenzó a buscar al Señor en oración. Esto nos está hablando de una espera y de una oportunidad. Amén. Sin duda que él había escuchado, porque estaba mendigando en una ruta, en un lugar muy transitado, porque sí, era donde se iba a comerciar a la ciudad, ¿no? Y él estaba escuchando los testimonios de la gente que hablaba de Jesús. Él estaba esperando su oportunidad. Qué lindo que es estar en una expectativa con Dios. Amén. ¿No? Y no desaprovechar las oportunidades que Dios nos da, ¿no? De poder buscar a Dios en oración o en clamor, como lo hizo este ciego llamado Bartimeo, ¿no? Ahora, lo interesante de aquí es que él pagó el precio de clamar al Señor, ¿no? Mucha gente quiere las bendiciones, quiere los milagros, quiere la respuesta de parte de Dios sin pagar el precio de clamar o de buscar a Dios en oración. No, total, Dios sabe todo. Dios sabe, dicen. Dios lo puede todo. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe, pero te quiere escuchar. Claro, exactamente. ¿No? Él quiere escucharte. A veces nosotros como padres conocemos la necesidad de nuestros hijos, pero qué bueno cuando nuestros hijos se acercan a nosotros y dicen: papá, quiero esto, papá, quiero aquello, una zapatilla, o quiero una chomba, o quiero un chupetín, un caramelo, ¿no? Y qué lindo es poder escuchar la necesidad de nuestros hijos y poder proveerles a ellos, gloria a Dios, lo necesario, ¿no? Y bueno, y así nuestro Padre quiere que nos acerquemos. Y a veces los hijos son insistentes, cuando son pequeños, nos agarran de la ropa: yo quiero esto, ¿no? Así fue Bartimeo delante del Señor, ¿no? Aprovechó esa oportunidad que él tuvo en su momento de poder pagar el precio de clamar al Señor por ese milagro. Lo segundo, que su clamor y su ruego fue dirigido a la persona de Cristo. Claro, porque él clamaba a Jesús. Fíjate vos que con Cristo había una multitud, pero también con Jesús estaba ¿quién? Pedro, Jacobo, estaba Tomás, sí, estaba Mateo, y muchos Juan, ¿no? Y muchos de ellos lo querían hacer callar. Ellos también tenían autoridad y poder que el Señor le había dado para sanar y todo eso, pero fijémonos que Bartimeo no dijo: Pedro, ten misericordia de mí, o Juan, ¿no? Jesús. Y cuánta gente quiere recibir algo de parte de Dios, pero dejan a Jesús de lado, ¿no? Van a este santo, o van a esta virgen, ¿no, verdad? Y es como que no ponen su mirada, su confianza en aquel a quien tenemos que poner nuestra confianza. Realmente. En aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es
a través de mí, ¿no? Es que hay una cosa que yo siempre observo, ¿no? Y que me llama un poquito la atención, que todos los santos y la Virgen, todos, a los cuales respetamos, ¿no? Porque ellos eran fieles servidores de Dios. Amén. Ellos clamaban ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Ellos buscaban a Jesús, buscaban al Señor. Y si vos lees la biografía de San Cayetano y de todos ellos buscaban al Señor. ¿Y por qué nosotros, en vez de buscarlo al Señor, vamos a buscarlos a ellos? Si ellos nos señalaron el camino a Jesús. Amén. Quizás porque es mucho más fácil, porque se lo puede tocar, se lo puede ver, ¿no? La gente necesita ver para creer. Pero la palabra de Dios nos enseña que el justo vivirá por la fe. Si nosotros creemos, confiamos, depositamos nuestra fe en aquel que todo lo puede, en este sentido Cristo Jesús, el milagro va a ser hecho. El milagro es hecho. Sin verlo, sin necesidad de verlo, solamente con creer, ¿no? Este hombre estaba ciego, no podía ver a Jesús. Pero escuchó hablar de Jesús. Escuchó los milagros que Jesús podía hacer. Y aprovechó bien la oportunidad y comenzó a clamar diciendo Jesús. No dijo Pedro, Pablo, sino que fue directamente a Jesús, diciéndole Jesús, ten misericordia de mí, ¿no? Él lo dejó de lado a Jesús. Él quería el milagro y él sabía que únicamente el milagro iba a suceder siempre y cuando él buscara a Jesús. Y a veces tenés que sortear obstáculos para recibir ese milagro. No es que Dios no te lo quiere dar. Amén. Que Dios está así con las manos dispuesta a darte ese milagro. Pero a veces hay que sortear algunos obstáculos. Uno de esos es la gente que le decía, no grites más, cállate. Amén. Sí, sí. Cállate. Es como que le estaba diciendo, silencio, total, hay tantos que necesitan, mirá que te va a estar escuchando a vos, en una palabra. O sea que en una palabra estaba queriendo decir eso, el enemigo, a él, para que no reciba ese milagro. Y a veces no pasa eso con nosotros. No que vas a ir allá, sí dicen que te van a orar por vos y que te vas a sanar, pero no hagas caso. Y a veces hacemos caso a esas voces. Amén. Y Dios te está diciendo, anda a escuchar mi palabra, que en mi palabra hay vida, hay poder. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Y le escuchamos la otra voz. Yo doy gracias a Dios que no escuché esas voces. Si no, yo no estaba acá. Amén. Hace 36 años el Señor me sanó. Yo bendigo al médico que me dijo, señora, la vamos a operar, pero lo que usted tiene ahí adentro no lo sabemos. Estaba terriblemente hinchada, dolorida, no podían encontrar qué tenía. Y ese médico fue conmigo sincero. Yo hasta el día de hoy lo bendigo, porque me dijo la verdad. Y esa verdad hizo que empiece a buscar arriba al Señor, en su palabra. Y bueno, y le dije, Señor, vos me sanás y te voy a servir para siempre, le dije al Señor. Hice como un pacto con él, ¿no? ¿Y cumpliste? Sí, acá estoy. Hace 37 años y él me mantiene sana, vigorosa y fuerte. Quiere decir que el Dios que sanó a Bartimeo me sanó a mí hace 36 años. Y es el Dios que puede sanar a la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Exactamente. Sin importar la enfermedad o el problema que esté atravesando, nuestro Dios todo lo puede, dice la Biblia, y nada hay imposible para él. Y a pesar del obstáculo, ¿no? Vemos otra cualidad más en Bartimeo, que fue perseverante. Fue perseverante. Porque a pesar que le decían, cállate, no molestes al Señor, no basta. Gritaba más. No, hay una multitud que necesita también recibir un milagro como vos. Dice que él gritaba mucho más, ¿no? Él siguió clamando, él siguió gritando porque él sabía que estaba la oportunidad de poder recibir ese milagro, ¿no? Y era únicamente a través de Jesucristo, a través del clamor y la fe, ¿no? ¿Y sabes qué? La voz de Bartimeo pasó sobre toda esa multitud. Amén. Y llegó a Jesucristo. De tal manera, claro, que Jesús escuchó el clamor, ¿no? Sí. Como decía, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Y vemos que Jesús se detuvo porque alcanzó a escuchar el clamor de este hombre. Si este hombre hubiera hecho una simple oración, ¿no? Y no hubiera clamado, Jesús no se hubiera detenido. No, para nada. Si tú quieres que Jesús se detenga donde tú estás, en un hospital, una clínica, en tu casa, en el auto, en tu trabajo, y estás necesitando del favor, de la misericordia, del poder de Dios en tu vida, quiero decirte que Jesús se va a detener siempre y cuando tú depositas tu confianza en Él y comiences a pedirle a Él, a clamarle a Él, diciéndole, Señor, necesito recibir un milagro a través de tu poder. Y Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer el Señor. Dios lo va a hacer. Muchas veces una de las cosas que nos sucede cuando nosotros clamamos al Señor es claudicar. No, muchas veces desmayamos, oramos hoy, oramos mañana, el milagro no viene, no sucede, se tarda la respuesta en venir y es como que claudicamos, dejamos de orar, dejamos de pedir, dejamos de clamar, pero vemos que Bartimeo
fue perseverante. Y la perseverancia siempre trae su premio, ¿no? Hubo premio para Bartimeo. Sí, sí. Porque fue perseverante, persistente. El Señor se detuvo, lo mandó a llamar y dice que entonces él, arrojando su capa, vino a Jesús y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga, no? Y el arrojar la capa tiene mucho que ver también. Sí, podríamos hablar mucho de esto. Sí. No sé si vamos a tener todo el tiempo para... La capa era la que identificaba al ciego, le servía hasta de techo, le servía, porque era una capa que le cubría del frío, de las inclemencias del tiempo, de todo. Cuando dijo, tened confianza, el Señor te llama, Jesús te llama, dice que él arrojó la capa. ¿Qué quiere decir? Él por fe reconoció que esa capa no le iba a usar más. Y también podemos decir que a veces hay cosas que nos impiden llegar a Jesús, ¿no? A veces esas voces contrarias, negativas, a veces nuestra falta de fe, a veces la vergüenza, el temor, ¿qué van a decir si yo voy a la iglesia, no? Exacto. Si yo comienzo a gritar como comenzó a gritar este varón, ¿no? ¿Qué van a decir? Que yo estoy loco, ¿no? Que no estoy cuerdo, que Dios no es sordo para que yo grite. Pero vemos que este hombre clamó, ¿no? Y el Señor le escuchó. Y cuando Bartimeo llegó a Jesús, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Y vemos que luego que el Señor le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga? Allí Bartimeo respondió diciendo que recobre la vista. Y al instante la recobró. El milagro fue hecho. O sea, acá vemos un acto de fe, de perseverancia, una determinación. Exactamente. Y una acción. La fe es acción. Exactamente. Si yo tengo fe, tengo que accionar. No es quedarse quieto esperando que el milagro suceda porque sí. Por eso ahora vamos a orar, y en un acto de fe, si estás en una cama, te levantás. Si estás en una silla, te movés. Si hay un pie o algo que no podés mover, lo movés en el nombre de Jesucristo. Son actos de fe. Así que este ejemplo de Bartimeo te sirva. Así que, pastor, lo dejo con la audiencia para que reciban al Señor y oremos por su sanidad. Jesús te pregunta esta tarde: ¿qué quiere que yo te haga? ¿Cuál es el milagro que tú quieres recibir a través de mí? Si tú te atreves a creer, a ser perseverante en tu clamor, a depositar tu confianza plenamente en Dios, el milagro será hecho. El milagro será hecho. Si tú te atreves a decirle: Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí, Señor, mira mi necesidad, mi problema, mira mi miseria, ten por seguro que el milagro va a suceder en este instante. Quiero que tú cierres tus ojos y vamos a orar por tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que tú operes un milagro en la vida de todos aquellos que en esta hora, Señor, están cerrando sus ojos y están clamando, buscándote a ti en oración y en ruego, Señor, pidiéndote, Señor, a ti, mi Cristo, que tú tengas misericordia de sus vidas, Señor. Opera ese milagro, Señor. Milagro de sanidad, Señor. Milagros en la economía, en la familia. Milagros en ese hijo atrapado por la droga, por el alcohol, Señor. Obra, bendito Dios, conforme a esa necesidad, Señor, que ese hombre, esa mujer, ese joven está teniendo, está enfrentando en esta hora, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, sea hecho ahora ese milagro en esa vida, mi Dios. Tú lo haces, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, llegamos al final de Vientos de Renuevo por hoy. Gracias, pastor. Gracias, Francisco Pombo, por haber estado acá en nuestro programa. Y acciona por fe. Levántate, lo que no podías hacer, hacelo, y vas a decir como Bartimeo, esa seguridad, esa confianza de que el Señor te respondió. Muy bien, hasta la próxima con Vientos de Renuevo. Hasta la próxima. El renuevo que me diste, Señor, a mí me hace cantar. El renuevo que me diste, Señor, a mí me hace cantar. El renuevo que me diste, Señor, a mí me hace cantar. Esta unción nueva que tengo